¿sí? Estamos en el módulo 2 de la información al conocimiento. La unidad es la unidad 3, analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Vamos a trabajar del día de ayer, lunes 20 al 26 de julio, que es el siguiente domingo. Vamos a revisar las actividades integradoras y vamos a ver la participación del foro, la parte de plagio, la cuestión de las extensiones y segundas entregas y las dudas que pudiesen tener. ¿Ok? Muy bien. Ok, muy bien. Gracias. Y bueno, vamos a ver. Tenemos aquí a alguien que nos está esperando. Muy bien, ya. ¿Cuáles son las actividades de esta semana? La actividad integradora 5. En esta actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el resumen, perdón, el relato. ¿Sí? Vamos a desarrollar una actividad con base justamente en los elementos de este relato. Entonces, dentro de esta actividad integradora 5, ustedes van a desarrollar un relato oral y uno escrito sobre alguno de los textos que nos están estableciendo y que, bueno, ya hemos trabajado previamente en ellos. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Pues es escribir el relato, obviamente considerar todos los elementos ortográficos, puntuación, gramática, acentuación, etcétera. Y bueno, pues van a grabar este relato. Ok, entonces van a entregar un documento en procesador de textos con la redacción de su relato en el que van a incluir justamente el audio. Entonces, ustedes van a elegir primero de dos opciones que tenemos, es El Principito o La Noche Boca Arriba. Entonces, una vez que hayan elegido alguno de estos, ¿sí? Recuerden que, pues El Principito habla acerca de la historia de un niño, ¿no? Es como la parte de la reflexión en función a la interacción con un adulto. Y La Noche Boca Arriba, que es una lectura, es un texto literario acerca justamente de una historia, ¿no? De un personaje que transita entre la realidad y la ficción y de pronto pues se pierde, ¿no? Ya no sabe cuál es la realidad y cuál es la ficción. Muy bien. Entonces, ustedes van a elegir uno de ellos y con base en esto van a establecer sus elementos en la tabla que nos están determinando. Tema, ¿sobre qué queremos escribir? El título. Ay, perdón, es mi asistente, pero de pronto quiere llamar la atención, ¿eh? Una disculpa. El tema, ¿sobre qué queremos escribir? El título. ¿Cómo van a nombrar a su relato? Ustedes le tienen que dar un título diferente al que tiene, ¿no? O sea, no le voy a poner El Principito, le voy a poner otro título. ¿En qué persona se va a realizar la narración? Ahorita vamos a ver, tenemos las figuras narrativas, primera, segunda o tercera persona. Y la frase con la que va a iniciar su relato. Entonces, van a escribir su relato, ya lo saben, van a meter comentarios, ¿sí? Dentro de su mismo relato, que van a identificar algunos elementos como la introducción, el desarrollo y el cierre. Cada uno de los relatos, cada uno de los elementos que desarrollamos nosotros deben de tener esta estructura, ¿sí? Y bueno, tenemos lo que es la introducción, el desarrollo y el cierre, que son las tres partes que componen la estructura. Reitero, vamos a hablar o vamos a resaltar también aquellos elementos de asombro, aquellas funciones, aquellas palabras o aquellos párrafos o pequeñas frases que nos indiquen qué va a suceder posteriormente. Muy bien.
Y una vez que hayan desarrollado su relato, van a grabar el audio y van a integrar el vínculo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es un relato? ¿Sí? El relato es contar, narrar de manera ordenada lo que hacen ciertos personajes en un momento determinado, en un contexto definido, en un cierto periodo temporal. Entonces, es algo así como en la parte del cuento, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos de cuentos, de narraciones a través de los cuentos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un relato? Bueno, primero los personajes, las acciones, el narrador, el lugar y el tiempo en el que se está desarrollando esta historia. El narrador puede ser el narrador omnisciente, y el narrador no omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que sabe todo lo que piensan, todo lo que sienten los personajes, todo lo que va a pasar, ¿sí? Dice aquí es una especie de Dios. Un ejemplo, tenemos una narración, entonces, no sé, y de pronto sintió un escalofrío y pensó que su vida estaba a punto de cambiar, ¿no? El narrador omnisciente puede definir o determinar qué está pensando, qué está sintiendo el personaje. Mientras que el narrador no omnisciente solamente va a definir o describir lo que está sucediendo, que se puede observar, que se puede plasmar, que se puede ver, que se puede escuchar. Y entonces caminó, ¿sí? Y parecía que iba pensando. Eh, Su rostro reflejaba tristeza. Bueno, eso es lo que él alcanza a ver. No nos asegura que esté triste. Y entonces se quedó largo tiempo sin hacer nada, sentado o sentada en la silla. Es el narrador omnisciente, no nos dice qué está pensando, qué está diciendo, cuál es el diálogo interno, nada. ¿Ok? Muy bien. Dentro de este texto narrativo, de este relato, vamos a encontrar lo que les decía, el planteamiento, esa es la introducción. En esta primera parte del texto, nosotros vamos a encontrar todos aquellos elementos que nos permiten identificar el lugar, los personajes, el tema de la historia, nos permite identificar el contexto, no sé, socioeconómico, cultural, etcétera, en el que se está desarrollando nuestra historia, ¿sí? Generalmente, bueno, pues es la descripción de los personajes, es una breve semblanza de lo que está sucediendo, ¿no? Había una vez en un castillo una bruja, que se sentía sola y entonces decidió buscar compañía. ¿No? Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? Y entonces, de pronto, se le ocurrió ir y robarse a un niño, ¿no? Bueno, ahí entramos ya en la parte del nudo. Es el desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Cuál es toda esta trama? ¿Sí? ¿De qué manera se van interactuando o se van intercalando los personajes? ¿Cómo van presentándose? ¿De qué manera van saliendo? ¿Cuáles son estas historias entrelazadas que existen en una narrativa? Y finalmente, ¿cómo termina esta narración? ¿Sí? Ese es el desenlace. Y entonces llegó el brujo blanco y salvó al niño de ser, no sé, encadenado para toda la vida a la bruja y lo salvó a través de, no sé, ¿ok? Entonces, en el desenlace o en la conclusión es donde ese nudo, ¿sí? Se resuelve, se deshace, ¿sí? Y las cosas vuelven a ser como eran, ¿sí?
y vivieron felices para siempre. Esa es la estructura de una narración. Tenemos tres personas, tres figuras retóricas que se pueden utilizar. La primera persona, ¿sí? Es cuando se habla de mí, ¿no? Si yo hago un relato, entonces puedo decir, y entonces yo sentí que estaba siendo presa de mis emociones. Y entonces me levanté y me desplacé hacia, no sé, el otro cuarto, la otra habitación, y me di cuenta, o sea, estoy hablando de mí. Sí, esa es la primera persona gramatical. Tenemos una segunda persona que es a quien estoy observando. Perdón, a quién me estoy dirigiendo. Y entonces tú descubriste que estabas siendo observado y entonces trataste de descubrir quién era aquella persona que te estaba observando y de manera discreta volteaste y percibiste la mirada de tú. Esa es la segunda persona. Y la tercera persona es él o ella, ¿sí? De quién estamos hablando. Y entonces el individuo pensó que era una especie de chiste y empezó a relajarse. Y entonces logró establecer una comunicación con la persona que estaba a su lado, ¿no? Él o ella. Esas son las tres personas. Entonces, en el espacio en donde nos indica cuál es la persona, el tipo de narrador, ¿sí? Es omnisciente, ¿sí? No omnisciente, primera, segunda o tercera persona. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, en esta parte dice que, tenemos aquí un ejemplo. Ya sabemos, vamos a integrar nuestra portada, ¿sí? Quien aún no sabe cómo integrarla aquí en archivo, ¿sí? Ya una vez que escribimos nuestro texto, no es cierto, perdón. En insertar, vamos aquí en portada y hay diferentes estructuras de portada. Nosotros elegimos la que más nos guste y la integramos a nuestro documento. Muy bien, yo ya tengo aquí la portada. Okay. Ponemos nuestros datos de identificación, ponemos la introducción. En la introducción es bien importante que ustedes empiecen a establecer de qué vamos a hablar. ¿Sí? Por favor, confírmenme que tenemos, que podemos observar la presentación. A ver, vamos a ver. No, integradores 5. Ok, aquí está. Ahora sí lo checamos. Ahora sí lo vemos. Bueno, les decía, para que nosotros podamos realizar nuestra actividad, primero integramos la portada. Aquí en el botón de inicio, vamos a, perdón, en insertar, vamos a insertar la portada. Damos clic y hay un montón de tipos de portada, ¿no? De formatos. Entonces, ustedes eligen uno y le dan clic y se va a integrar inmediatamente sin ningún problema. No tenemos mayor conflicto en eso. ¿Ok? Le doy clic. Yo ya tengo aquí la portada. Ponen sus datos y la introducción. Ya les había yo dicho que todos los trabajos que van a entregar deben de llevar una introducción. En la introducción que vamos a hacer nosotros, vamos a poner de qué se trata nuestro texto o de qué es lo que vamos a realizar. A continuación, realizaremos un relato basado en, no sé, el artículo que ustedes hayan elegido. Ajá. Esa es la introducción que ustedes van a poner en su trabajo. Bueno, ahora,
Después de la introducción viene ahora sí todo su desarrollo. Yo tengo aquí un ejemplo de un texto X que elegí para darles este ejemplo. Título: la violencia en la vida cotidiana. Tema: ¿cuál es el tema? La violencia en la relación de pareja. Este texto está basado en la película Te doy mis ojos. Narrador: primera persona, ¿sí? Ese es el ejemplo, narrador, ¿sí? Lo que les decía, yo nací en segunda persona, tú naciste en tal lugar, ajá. Y tercera persona, ella nació en la Ciudad de México, se casó. En este caso, aquí estamos haciendo referencia a que estamos trabajando en tercera persona. Entonces, tras el abuso de Antonio, Pilar es capaz de reaccionar y comienza a crecer. O sea, se dan cuenta, estamos hablando de Pilar, de ella, tercera persona. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Este texto, este párrafo, perdón, ¿sí? Ya está marcado como la parte introductoria. ¿Cómo vamos a meter estos marcadores o estos comentarios? Seleccionamos, damos clic derecho y nos aparece el menú y vamos a meter nuevo comentario, ¿ok? Y entonces aquí, en esta parte donde metimos el comentario, le voy a poner a qué se refiere. Es la introducción. Ahí está. Y ya, y queda. No importa si no aparece aquí su nombre. El nombre que aparece aquí es del usuario con el que está registrado su computadora. Entonces, pues a veces viene genérico o a veces tiene el nombre de la persona que la creó o quien le da mantenimiento o quien la usa, el usuario más recurrente, puede ser el hijo o la hija, no sé. No importa, lo que necesitamos son los comentarios únicamente, ¿ok? Recuerden, tenemos que meter introducción, desarrollo y conclusiones o lo que es el planteamiento, el nudo y desenlace. Es lo mismo en el texto. Vamos a manejarlo si quieren de esa manera para no confundirnos con la introducción del trabajo, ¿no? Entonces, en lugar de introducción, le podemos poner, le cambiamos y le ponemos planteamiento. ¿Cuál es el nudo? Entonces, seleccionamos el texto que ustedes consideren que es el nudo, ¿sí? Metemos nuestro comentario y le ponemos nudo, ¿ok? Y salimos y ya. Ok, ahora vamos a ver, por ejemplo, dice, el trabajo de Pilar es el pretexto perfecto para que Antonio comience el ciclo de violencia. Este es un indicador, ¿no? ¿De qué nos habla? Nos habla de que a lo mejor esta situación va a generarse de una manera más grave, ¿no? Entonces es un indicador, en mi caso o en este caso, de violencia. Esos son los marcadores que ustedes tienen que ir identificando. ¿Qué otro tipo de marcador? ¿Qué va a suceder? A ver, si nosotros leemos, dice, la relación afectiva entre Antonio y Pilar está marcada por sus carencias. Entonces, esto a lo mejor, ¿qué me indica? Que tal vez ella va a regresar nuevamente, ¿no? O van a reiniciar esta relación o la van a retomar, no sé, ¿no? ¿Sí? Indicador de el nuevo ciclo de violencia. En este caso, que me está indicando. Entonces, de esa manera ustedes van a meter sus comentarios
haciendo referencia a los diferentes elementos. Si ustedes, por ejemplo, logran identificar un personaje, bueno, pues pueden ponerle, ¿sí? Personaje secundario, ¿no? Antagonista, en este caso, Antonio es el antagonista, ¿no? Le pongo, meto mi comentario y lo puedo poner antagonista. Todos los elementos que ustedes pueden identificar son aceptados sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que terminemos nuestro relato, vamos a poner, ¿sí? Las diferencias que encontramos entre el relato oral y el relato escrito. Las conclusiones de mi trabajo. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Me gustó el texto? ¿No me gustó? ¿Qué logré encontrar? ¿Me pareció interesante el análisis o el relato? ¿No me parece trascendente? Etcétera, etcétera. Y van a meter tres referencias bibliográficas. Una, la fundamental, la básica, es de dónde estoy tomando mi texto. ¿Cuál es el texto? ¿El Principito o La Noche Boca Arriba de Cortázar? Puede ser ese. Y otros dos textos que haya yo retomado pueden ser de la plataforma o algunos otros que yo haya considerado. ¿Okay? Entonces recuerden, debe de llevar portada, introducción, desarrollo, conclusiones y su bibliografía. Van a integrar su audio. Acuérdense en el audio que ustedes van a grabarlo, van a subirlo a la nube y después tienen que compartir. Es bien importante. Yo por ahí les compartí ya un breve video en donde les explico cómo tienen que activar el permiso, porque si ustedes no activan este permiso para el audio, yo no lo puedo revisar y entonces, pues obviamente su evaluación en la rúbrica va a bajar, ¿sí? Aunque ustedes me lo compartan después, yo lo escucho, sin embargo, ya no puedo yo, en ese momento que estoy evaluando, ya no puedo modificar la calificación posteriormente. Entonces, por favor, es bien importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? Ya les había yo explicado cómo vamos a meter las bibliografías, las referencias bibliográficas, ¿sí? Son los datos del texto, del artículo o del capítulo o de la nota. Vamos a poner la fecha, país, si lo tenemos, y si quieren, pueden meter la liga o el vínculo. Esto es la liga o es el vínculo. Esto no sustituye la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es todo lo demás, ¿sí? Todos los datos del documento. Y esto es únicamente la dirección electrónica. Entonces, si ustedes meten la dirección electrónica, no vale como bibliografía. Muy bien. Acuérdense, es importante, una vez que ya tengo todo mi texto, ya lo terminé, puedo seleccionar todo y voy a justificar. ¿Sí? ¿Qué es justificar? Es poner los márgenes de ambos lados. Voy a darle un tipo de fuente. Generalmente trabajamos con un tipo de fuente todo. Si ustedes van a poner un tipo de fuente, está bien, la que quieran. Pero háganlo uniforme. ¿Por qué? Porque de pronto, por ejemplo, queda esto, ¿no? Copiamos o tomamos como base el texto que nos dan, la tabla, y entonces copiamos y pegamos y se queda con esa configuración. Y entonces esto de pronto se ve así, ¿no? Se ve de una manera y luego copié parte del texto original y entonces lo dejé igual. A veces hasta por eso me doy cuenta que es copia, ¿no? Porque hacen esto. Y entonces, obviamente,
El trabajo ahí está, pero también debe tener una calidad y una presentación formal, porque ustedes pues, obviamente están en la preparatoria, necesitan aprender a desarrollar y por eso este módulo es de los primeros, para que ustedes aprendan no solamente, o sea, el pretexto es la narración, pero lo importante es la ortografía, la redacción, la gramática, la presentación de sus artículos, de sus documentos, perdón, la formalidad, todo esto es el objetivo. Entonces, vamos a, obviamente, identificar, ¿no? Identificar las ideas principales, secundarias, introducción, desarrollo, conclusiones, todo esto es importante. Entonces, por eso es que soy tan reiterativa y por eso les pido que ustedes tengan estas consideraciones en su trabajo, en su documento. Revisen antes de enviarlo y bueno, pues ahí está. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? ¿No tenemos dudas acerca de la actividad integradora 5? Ok. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación. Si ustedes van a meter una cita textual, o sea, yo les dije, es válido. Si voy a copiar y pegar parte del texto, esto sucedió mucho en la actividad 3, me parece que fue, en donde tenemos que hacer el resumen y entonces lo único que hacen es copian y copian un párrafo y dejan el que sigue de la lectura original, lo copian y lo pegan, después el que sigue ya no lo copian y luego el que sigue lo copian y lo vuelven a pegar. Eso no es un resumen. El resumen es tomar las cosas más importantes y de preferencia generarlas con sus propias palabras, ¿sí? De tal forma que que integren todas las ideas de este documento. Yo les decía, es válido que ustedes utilicen o empleen citas, pero tenemos que hacer su referencia correspondiente. Entonces, por ejemplo, aquí, la Villa de Aguascalientes fue fundada en 1575 en el contexto de la expansión española hacia el norte, etcétera. Esto está entrecomillado, ¿sí? Porque no lo digo yo, lo dice Gómez en el 2010. Entonces vamos a poner el apellido y vamos a poner el año que fue creado este texto, este documento, ¿sí? Y lo vamos a colocar de esta manera. Podemos ponerlo al principio de la cita o al final de la cita, considerando que debe de llevar las comillas, el comentario original. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la actividad integradora 6. Antes de que continuemos, por favor, ya saben, les voy a pedir que sean tan amables de entrar con el mismo vínculo. Se nos acaba el tiempo porque, bueno, pues ya nos quedan creo que menos de 10 minutos. Entonces, vamos a la actividad integradora 6, la reseña. En esta actividad nosotros vamos a entregar un documento en el cual vamos a hacer un análisis acerca de la información que presentan dos fuentes y que hablan del mismo tema, pero de diferente enfoque. Entonces, en la reseña nosotros vamos a hacer un análisis. La reseña es un análisis, ¿sí? de los elementos que nosotros hayamos definido. En esta reseña nosotros vamos a generar una lectura valorativa e interpretativa. Es decir, yo voy a leer los artículos y entonces voy a generar una opinión acerca de estos, un análisis acerca de estos dos artículos. ¿Qué me parecieron? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los elementos relevantes de este artículo o de esos artículos? ¿Qué cambiaría? ¿Qué no cambiaría? ¿Qué creo que vale la pena rescatar? ¿Ok? Generalmente esta reseña se hace
artículos, justamente artículos de opinión, ¿sí? Artículos periodísticos que nos están informando, porque recuerden que los artículos periodísticos, bueno, pues tienen de pronto esta tendencia a generar juicios de valor y establecer opiniones personales. Entonces, la reseña se basa justamente en el análisis de estos artículos. Muy bien. Que vamos a entregar un documento escrito en procesador de textos con la reseña comparativa de 2 artículos con base en los elementos de la reseña crítica a partir del cuadro que nos están mostrando. Ojo, aquí, bueno, un breviario cultural. Cuando vamos a utilizar esta frase, es con base en, no es en base a, ¿sí? Lo correcto es decir con base en. Muy bien, entonces vamos a retomar los artículos de El Universal y el del CONACYT, que hacen referencia a la historia de Ricardo Pablo, que es un individuo, un estudiante de Oaxaca que logra entrar al Instituto de Massachusetts. Y entonces, en el Universal, el título es Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Esto es en el Universal. Lo escribe Pedro Villa y Caña. Y en el artículo de CONACYT, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Lo escribe el CONACYT, Montserrat Muñoz. Entonces, ustedes van a leer los dos. Ahí están los vínculos. Una vez que los hayan leído, vamos a hacer el análisis con base en esta tabla de los dos textos, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? En cada uno, vamos a poner lo respectivo, qué se aborda en el desarrollo, qué conclusión muestra el artículo y su opinión. ¿Consideras que el título es adecuado? Sí o no y por qué. ¿El lenguaje que emplean es comprensible? Sí o no y por qué. Emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son? No, porque consideras que no es así. ¿Cuál es la idea principal? En cada una de las dos notas. Permite el desarrollo de las ideas secundarias. ¿Sí? ¿Cuáles serían estas? ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor? ¿Sí? Y los van a enlistar redactando una justificación para cada uno. Es decir, el título no me parece que fue correcto. O el título sí me parece correcto. ¿Por qué? Me parece que fue importante porque llamó la atención o porque no me gusta, porque es denigrante, etcétera. Ustedes van a definir cada uno de estos elementos. Y bueno, después van a escribir esta reseña. Ustedes van a hacer el análisis. Imaginen que ustedes son los analistas de artículos y que van a salir en un noticiero, ¿sí? O en algún programa y van a dar esta reseña, ¿sí? Tienen que generar un juicio positivo o negativo que oriente el juicio del lector, ¿sí? Ustedes van a definir si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué con cada uno de estos textos. Van a meter la introducción. En esta van a incluir la referencia bibliográfica de los dos y un párrafo que introduzca al contenido de nuestra reseña. El desarrollo o cuerpo. Van a meter mínimo 2 párrafos de 8 a 10 renglones. Van a elaborar un resumen de los escritos, en donde van a meter las ideas principales y las ideas secundarias, que van a ser el fundamento, ¿sí?, de la opinión final. En esta parte del desarrollo van a meter o hacer un énfasis, van a marcar la importancia que tienen, ¿sí?, los aciertos y las deficiencias de cada uno de los artículos desde su perspectiva, ¿sí? Y la conclusión,
en un párrafo de 8 a 10 renglones, van a redactar la opinión frente a los artículos y si los recomiendan o no los recomiendan. Ok, entonces en la introducción, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué artículos voy a trabajar? En el desarrollo del cuerpo, de qué se trata cada uno, cómo están presentando cada uno los elementos de ideas principales, ideas secundarias y después la conclusión o cierre. Van a guardar el archivo con la nomenclatura y vamos a generar nuestro documento. Aquí viene la portada, ¿sí? El análisis, o sea, la tabla. Ustedes van a meter la introducción, que es lo que estábamos solicitando, ¿sí? Con las 2 referencias bibliográficas. El desarrollo, ¿sí? Aquí, después de la introducción, viene todo el desarrollo de sus actividades y la conclusión de qué es lo que ustedes opinan. Y la bibliografía, las dos referencias del artículo, de los 2 artículos y otra más. Recuerden que deben ser 3. Ortografía, gramática, el orden, van a justificar y unificar los tipos de fuentes, ¿sí? Acuérdense que es tamaño 12. Sí, Paola, tienen que incluir la tabla. La tabla va al principio del documento. En este caso, yo la puse, le quité la estructura que tenía y nada más copié la primera parte. Pero ustedes van a meter toda la tabla. Muy bien. Brenda, por favor, ¿tienes alguna duda? Adelante. No van a ser 2 conclusiones, solamente así lo vamos a trabajar, así como se los estoy estructurando. Va la portada, el análisis de las 2 notas, que es la tabla, después la introducción que nos está manejando ya